Bueno, lamentablemente se planteó en un discurso un tema muy delicado, porque lo ideal hubiese sido conocer previamente el proyecto, en qué consiste, cómo se piensa generar 500.000 puestos de trabajo con la flexibilización del Código del Trabajo, ¿verdad? Porque es lo que se busca. Hay que recordar, eso lo voy a decir para los más jóvenes, porque hay que recordar que cuando se trata el Código del Trabajo en el año 1993, con la modificación total en aquel entonces, en una época donde se instalaba en la región el neoliberalismo con las políticas de flexibilización laboral, la liberalización del mercado, las políticas de ajustes estructurales. En ese contexto se había estudiado el Código del Trabajo, y recuerdo también de que algunos parlamentarios decían de que Paraguay iba a terminar como un país miserable, o sea, pronosticaban como una cuestión apocalíptica tener un Código del Trabajo en el año 93 que iba a generar incluso un desempleo masivo y la pérdida de posibilidades de instalación de fábricas y de crecimiento económico. Así manifestaban en el año 93. Sin embargo, se ha visto con el correr de los años de que Paraguay creció económicamente, se instalaron nuevas fábricas y tenemos una altísima inversión extranjera en estos momentos y de connacionales. Entonces, esa falacia de que se pretende instalar de que el código laboral, con la estabilidad especial que tiene, va a generar un impedimento para que se pueda sostener el empleo de muchos trabajadores, por un lado, y por otro lado, que pueda impedir la generación de nuevos empleos, no tiene ningún asidero legal ni ningún asidero de un estudio serio al respecto. Lo que entendemos pretenden hacer ellos, porque lamentablemente no tenemos a la vista el proyecto de ley, es que quieren legalizar la posibilidad de despedir a un trabajador con 9 años, 3 meses, y volver a recontratarlo sin que eso signifique la continuidad de los años de antigüedad ni de los derechos adquiridos. Y eso, desde el punto de vista doctrinario y desde el punto de vista jurisprudencial, va a ser muy complicado de aplicarlo. Por más que tengan ellos mayoría en el Congreso y puedan promulgar la ley, va a ser inaplicable porque va contra las normas del derecho laboral y contra las normas constitucionales y los principios que rigen en la materia. En este sentido, señor Eduardo, también usted comentaba de que precisamente teniendo en cuenta que depende mucho de los votos que pudiera tenerse a nivel de Congreso, no hay una especialización por parte de los legisladores en este caso para tocar la materia y en este caso para modificar este tipo de hechos dentro de lo que es el ámbito laboral. Claro, nosotros siempre tenemos, o sea, en los últimos años tenemos un déficit en el Parlamento donde una gran mayoría de los legisladores no tienen una formación idónea en derecho del trabajo y la seguridad social. Ese es un problema de carácter social que nos afecta a todos porque no tenemos unas mentes preparadas y sólidas al respecto, ¿verdad? Muy por el contrario de lo que fue en la década de los 90, donde el Parlamento sí tenía esa posibilidad de un amplio debate al respecto. Lo que quiero señalar es que más allá de la estabilidad laboral, en el mundo laboral actual de Paraguay tenemos innumerables problemas. Nosotros tenemos, por un lado, una altísima informalidad laboral, tenemos un altísimo porcentaje de trabajadores que no están siendo asegurados en las cajas previsionales, tenemos una carencia, una fiscalización adecuada a las empresas que justamente permiten que estén trabajando al margen de la ley, y tenemos un gravísimo problema con la juventud, que hoy día su promedio de estabilidad en el empleo es de solo 6 meses a 8 meses. O sea, construir un equipo de trabajo dentro de un establecimiento cuesta mucho más que mantener a un trabajador estable hoy día por la formación, por el carácter y por toda la coyuntura social que hoy vive y que tenemos esas dificultades con la juventud. En este caso, entonces, don Eduardo, citando de repente los efectos directos de una posible flexibilización, ¿cuáles podrían ser esos? Bueno, reitero, lo que ellos pretenden es
legalizar la posibilidad de liquidar y volver a contratar a una persona, pero ahí se va a tropezar con una cuestión doctrinaria. El derecho del trabajo, el concepto es lo siguiente: conjunto de normas positivas, es decir, las leyes, y de principios teóricos que rigen las relaciones laborales entre trabajadores y empleadores y de estos dos con el Estado. Dentro de los principios del derecho del trabajo existe el principio de primacía de la realidad. Los hechos son los que prevalecen sobre el papel. El principio de continuidad, que significa que si yo termino mi relación laboral hoy, pero vuelvo a trabajar nuevamente con el mismo empleador, realizando las mismas labores, estando en subordinación, cumpliendo una jornada de trabajo, significa que mi continuidad sigue con la empresa, por más que se haya cortado a través de una liquidación. El otro principio elemental en estos casos es el principio de irrenunciabilidad de derechos, que está en el artículo 86 de la Constitución y el artículo 26 de la Convención Americana, que habla de los derechos progresivos que uno va acumulando con el tiempo y que no pueden retrotraerse en perjuicio de la persona a cuyo favor se ha legislado. Entonces, por un lado tenemos la doctrina y por otro lado tenemos la jurisprudencia. La Corte Suprema de Justicia y los tribunales del trabajo han determinado que este tipo de rupturas del contrato de trabajo y la nueva recontratación constituyen fraudes laborales que finalmente no permiten al empleador desligarse de la posibilidad de reconocer la antigüedad y los derechos adquiridos. O sea, va a ser un problema de interpretación que finalmente este proyecto, de la forma como me han comentado, no va a tener la trascendencia que ellos quieran. Excelente. Bueno, básicamente entonces un comentario bastante completo, Mabel, compañeros, en relación a lo que sería el comentario hecho por el presidente Santiago Peña en relación a esta estabilidad laboral y bueno, cuáles serían esos efectos. Mabel, de por ahí si tenés alguna consulta específica al señor Eduardo, estamos atentos. Una sola, Eduardo, conociendo lo que fueron las centrales obreras en este país, el protagonismo que han tenido en los primeros años de democracia y todo el resto, hoy día hay una tremenda orfandad y falta de convocatoria. ¿Crees que centrales obreras tendrían fuerza para negociar con el gobierno un marco de ley que sea factible y que sea realmente progresista para los dos sectores, empleadores y obreros? Sí, justamente, bueno, Mabel, le vamos a hacer la consulta en relación a eso, entonces. Bueno, don Eduardo, en relación a justamente empleadores, obreros y lo que fue toda esa lucha también en relación a este sistema, teniendo en cuenta lo que hizo la consulta de la señora Mabel, ¿qué respuesta se puede dar al respecto? En la actualidad con el movimiento sindical ha decaído bastante la representación obrera y eso va a ser un inconveniente, ¿verdad? Que yo creo que si las cúpulas actuales rectifican sus conductas, están todavía a tiempo de generar alguna resistencia a este retroceso que se quiera hacer. El mundo del trabajo tiene una complejidad de problemas. El Código del Trabajo necesita adecuarse a los nuevos tiempos. Nosotros tenemos la incorporación de las nuevas tecnologías, las redes sociales, y el código necesita tener una adecuación, pero no a costa de un derecho adquirido, ¿verdad? Yo creo que el argumento que sustenta el señor presidente de la República al decir buenos trabajadores, excelentes trabajadores tienen que ser despedidos porque van a entrar en la estabilidad y el empleador no lo quiere tener en esas condiciones, me parece un contrasentido. ¿Por qué un empleador tendría que desligarse de una persona que está cumpliendo con eficiencia y con calidad su trabajo? Es una primera consulta. Segunda consulta, ¿cómo se va a generar 500.000 puestos de trabajo flexibilizando en la ley para el despido?
La tercera cuestión es exactamente qué artículos del Código del Trabajo es lo que pretende modificar, porque el artículo de la estabilidad especial está en el artículo 94 y lo que entiendo quieren modificar es el artículo 78 y 79. Entonces, no va a existir una solución al problema que ellos plantean o de la forma como plantean. Y acá tenemos que ver otras aristas que hacen al derecho del trabajo, a la competencia del Estado, al funcionamiento del Poder Judicial, porque incluso escuché que hizo mención a los abogados y a los jueces que generan una industria de la demanda, dice, muy calcado lo que fue también el discurso del señor Milei en Argentina, ¿verdad? Las demandas van a ocurrir toda vez que existan agresión a los derechos laborales. La demanda no va a existir si se respetan los derechos laborales. Así de sencillo es el tema. Excelente, muchísimas gracias, don Eduardo. Bueno, esto entonces los comentarios en relación a lo que sería este ámbito laboral muy importante, Mabel, y ver cómo va a continuar el tratamiento de un posible proyecto en relación a la modificación del Código Laboral.